en tu vida de fantasía todo te marcha tan bien. Ya lo ves, no te falta nada, has tenido todo lo que un hombre común quisiera tener. De repente un día tú te levantas y algo comienza a estar mal, ¿sabes por qué? Todo caminaba de maravilla y de pronto tu corazón se empezó a perder. Alguien gritó, ya se olvidado de ti. Sientes un vacío, una gran tristeza que no puedes entender. Quisiera saber, ya nada te anima, todo te aburre, tu propia respiración no te sabe bien. Hoy estás perdido, te sientes solo y has comenzado a sudar, que no ansiedad. Sigues en la duda, no hacen preguntas que no puedes responder, ¿quién te ayudará? No sabes quién es, no te conoce. No sabes quién es, no te conoces, si sientes miedo al salir, tú eras así. Tú buscas un escape desesperado que te ayude a salir, que sea de ti. Pides por ayuda a todo el mundo y nadie viene por ti, ya no puedes más. Y de pronto alguien otro tipo gana tu corazón al hablar.
forma de amarnos, por agua cristalina que limpia y acompaña el camino. Jesús enséñame que se sentir al otro más humano que tus pasos. Me sentí con tu sembrar tu vida, prometer la vida para contar buenas señas y hacer sentir al otro más humano que gusta a mí. Todo dentro de Jesús, yo quiero ser como pienso ser, compartir nuestra fe, encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser, que hace tu manera de ser. Jesús, enséñame que se sentir al otro lado que mis pasos sean misma vez. La corona Jesús tal como eres, imagen sobre mí, esto que transforma mi corazón tuyo, que sale de sí mismo para amar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mismos y todo de proceder. Enséñame tu amor,
Hola. Bueno, después de estar en su corazón y por la salud de todos los enfermos de todo el mundo, país, de nuestra provincia, siendo afectados por el coronavirus. Y en particular quiero pedir por la salud de mi hermano Aníbal, por el eterno descanso, mamá de una señora de la comunidad. Y bueno, y todas las intenciones que ustedes ponemos ahora en este Vía Crucis. De modo particular para todos los trabajadores. No, nos haga llegar su sanación pronto. Y comenzamos este Vía Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y culpa, por mi gran culpa. Los santos y a ustedes, hermanos, ante Dios, primera estación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Sentenciado y sino por todos. Condenado por los mismos
que le habían aclamado poco antes, y él hace silencio. Nosotros escapamos de ser reprendidos. Señor, uniéndome a vos por el silencio cuando alguien me pequé, tené piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santifica a nosotros tu reino. De tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,